Muy buenas tardes a todos y todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado Autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo de 2025, transmitido en vivo por Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano y es un gusto acompañarles en esta sesión. Saludos también a quienes nos acompañan en la retransmisión por YouTube. Agradecemos especialmente a nuestros aliados Robles, Ulloa, Asesores y Contadores de Nómina y Capital Humano y Ventum Nómina por sumarse a esta capacitación y contribuir a la difusión de temas clave para el cumplimiento laboral y de seguridad social. Como cada año, durante el mes de febrero, las personas empleadoras deben realizar la autodeterminación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, un proceso mediante el cual se ajusta ante el IMSS el porcentaje que se aplicará en el siguiente periodo. Este cálculo se basa en la siniestralidad registrada en el centro de trabajo, accidentes y enfermedades laborales, así como en su impacto, incluyendo incapacidades y días subsidiados. Cumplir oportunamente no solo permite cubrir cuotas acorde con el desempeño en materia de seguridad y salud laboral, sino que también ayuda a prevenir diferencias, recargos o determinaciones de oficio por parte de la autoridad. En un entorno donde la digitalización y el análisis de datos cobran cada vez mayor relevancia, contar con procesos automatizados y bien documentados se vuelve fundamental para fortalecer el cumplimiento ante el IMSS. Hoy, la inteligencia artificial y el análisis de datos ya no son una tendencia, sino aliados estratégicos para anticipar riesgos y tomar mejores decisiones en materia de seguridad social. Para analizar estos puntos a detalle, nos acompaña hoy la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa, especialista en la materia, quien compartirá recomendaciones, prácticas y consideraciones clave para llevar a cabo este proceso de manera correcta. Antes de darle la palabra, les recordamos que al final de la sesión abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviarlas en cualquier momento a través del botón de Q&A ubicado en la parte inferior de la ventana de Zoom. Dicho esto, damos la bienvenida a Norma y damos inicio. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Alberto. Norma. Efectivamente, vamos a platicar. Listo. El día de hoy, como lo comentó Alberto, vamos a platicar de la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo, cuyo cálculo, manifestación, declaración, etcétera, se vence para presentarse a más tardar en este mes de febrero y que tiene efectos en la prima que voy a utilizar para el pago del seguro de riesgos de trabajo a partir de marzo de 2026. Como antecedentes, pues recordemos que el Seguro Social pues tiene diversos seguros que amparan diversas situaciones a los trabajadores: enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, guardería y prestaciones sociales, retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. La mayoría de estos seguros está en función a tasas fijas que están establecidas en ley y que están a cargo del trabajador y de la empresa. En el caso específico del tema que nos ocupa, que son riesgos de trabajo, este está a cargo 100% de los patrones y su base de cálculo está en función a la siniestralidad que tenga la empresa en el periodo que está sujeto a revisión. ¿Qué es la siniestralidad? Pues la siniestralidad no es más que la cantidad y la gravedad o la severidad de los siniestros o accidentes que ocurran en un periodo de tiempo y que afecta a la empresa. Y estos accidentes o estos siniestros, ahorita vamos a ver cuáles pudieran catalogarse como tal, pero lo importante es que la siniestralidad se mide en función a esos accidentes y en su caso la gravedad o la recurrencia que tenga el patrón en el tiempo que está establecido en la ley, que tenemos que determinar esta siniestralidad. La siniestralidad se va midiendo en función a periodos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las empresas son de nueva creación, en donde todavía no tenemos un periodo de medición de esta siniestralidad? Bueno, recordemos que la ley
del Seguro Social establece que cuando tenemos empresas de nueva creación o patrones de recién registro o cuando se cambia de actividad, pues nos tenemos que ubicar en las clases que están establecidas en el catálogo de actividades acorde a la actividad que se desempeñe, y estas actividades están agrupadas en función a la peligrosidad de cada una de estas, en donde todas las actividades de menor riesgo estarán clasificadas en la clase 1, y cada una de las clases va aumentando acorde a la peligrosidad. Por ejemplo, la clase 1 es la más baja, la menos peligrosa, después le continúa la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5, que es la clase más que agrupa las actividades con mayor peligrosidad, y cada una de estas clases tiene una prima media. No habiendo un antecedente de siniestralidad por haber sido de reciente registro o porque cambié actividad, no sé, no conozco, no sé qué tan peligrosa va a ser mi actividad, pues tengo que ubicarme en una clase media de cada una de estas clasificaciones. Los patrones de recién registro o cuando cambian de actividad lo establece la ley, tienen que permanecer en esta clase media un periodo anual completo iniciando desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Una vez que completan este periodo anual con la prima media, entonces ya podrán modificar esta prima en base, ahora sí, a la siniestralidad que se tuvo en el ejercicio inmediato anterior. Y aquí tenemos un ejemplo de estos efectos en la prima cuando estamos en el primer año de registro. Este patrón se dio de alta el 1 de enero. Por lo tanto, tiene un periodo de operaciones completo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Cotizó con la prima media el seguro de riesgos de trabajo durante este periodo. Por lo tanto, en enero y febrero, por lo tanto, en febrero tiene la obligación de autodeterminar la prima, y como en enero y febrero todavía no está la autodeterminación de la prima, pues va a cotizar todavía con la prima media del ejercicio inmediato anterior. En febrero se tiene que determinar la siniestralidad para que al momento de presentar tu declaración manifiestes tu nueva prima y esa esté vigente de marzo del siguiente año, que en este caso es 2026, hasta febrero del año siguiente se va a cotizar con la nueva prima. Ahorita en este ejercicio estamos en febrero 2026, por lo tanto estamos revisando el ejercicio o la siniestralidad del ejercicio 2025. ¿Qué pasa cuando tengo un ejercicio un ejercicio que lo inicié posterior al 1 de enero? En este caso, por ejemplo, la alta patronal se dio el 11 de enero. Por lo tanto, este patrón no tiene un periodo completo con la prima media del 1 de enero al 31 de diciembre, y en este caso la cotización con la prima media no reúne la regla que comentamos anteriormente, que la prima media debe de cotizar un periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Si no tengo este periodo completo con la prima media, entonces el siguiente año lo tendré que cotizar todavía con la prima media. Voy a buscar siempre cotizar un periodo anual completo del 1 de enero al 31 de diciembre con esta prima media. Una vez que se complete este periodo con la prima media, entonces sí, en febrero del año siguiente tendré que calcular la siniestralidad. Enero y febrero sigo determinando el seguro de riesgos de trabajo con la prima media, y a partir de marzo del año siguiente es cuando ya modifico la nueva prima en base a la
siniestralidad de ese periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre. Aun cuando, en este caso, la alta patronal fue el 11 de enero del 2025. Si la alta patronal hubiera sido el 2 de enero, tenemos que seguir esta misma regla. No tengo un periodo completo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y entonces, en los casos en donde la alta patronal o el cambio de actividad se da iniciado el año, forzosamente voy a cotizar 2 periodos con la prima media. Una vez que cumplimos este periodo completo del 1 al 31 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre con la prima media, la ley del Seguro Social me obliga a revisar anualmente la siniestralidad de la empresa en el mes de febrero. Y para medir la siniestralidad, pues obviamente lo comentamos a un inicio, el concepto de lo que es la siniestralidad laboral, pues se involucran los riesgos de trabajo, que recordemos los riesgos de trabajo son accidentes de trabajo y también las enfermedades de trabajo, siempre y cuando estén contempladas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Estos riesgos de trabajo, también para medir la siniestralidad de las empresas, pues se deben de considerar las consecuencias que originan estos riesgos de trabajo, los días en que el trabajador se incapacitó, los daños permanentes que pudo haber sufrido, la muerte del trabajador, las recaídas, ya sea en días de incapacidad o también las revaluaciones en incapacidades permanentes, que ahorita lo vamos a ver más adelante, cuánto dura cómo se dan estas revaluaciones de incapacidades permanentes. Para poder, el ejercicio que estamos ahorita en revisión es el ejercicio 2025 y el reglamento de la ley del Seguro Social me dice que para que la siniestralidad se pueda ver afectada por un riesgo de trabajo, tuvieron que haber terminado esos riesgos de trabajo igual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio que estoy revisando. En este caso, para que se pueda afectar mi siniestralidad con un riesgo de trabajo y sus consecuencias, pues el riesgo debió haber terminado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. No importa, la regla no establece cuándo iniciaron. Lo que sí es seguro es que voy a incluir aquellos riesgos de trabajo que hayan terminado en el ejercicio que estoy revisando, que en este caso es 2025. ¿Cuándo empezaron? No lo sé, pero si está terminado en el 2025, ese riesgo de trabajo va a afectar mi siniestralidad. Los riesgos de trabajo ya lo vimos, son los accidentes o las enfermedades establecidas en la Ley Federal del Trabajo, artículo 513, y son todos aquellos sucesos que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Para que puedan afectar mi siniestralidad, se reitera, tienen que estar terminados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio que estoy revisando, que en este caso es 2025. Los accidentes en trayecto son riesgos de trabajo, es un accidente de trabajo y aun cuando esté catalogado como tal o esté clasificado, dictaminado, etcétera, no se incluyen para afectar mi siniestralidad, es decir, no se incluyen en la declaración o en la autodeterminación que voy a presentar ante el Seguro Social. Los accidentes en trayecto, que es lo que conocemos como tal, pues son los accidentes que le suceden al trabajador cuando se traslada de su domicilio a su trabajo y de su trabajo a su domicilio.
Sin embargo, aun cuando se tiene la creencia que un accidente en trayecto es cuando sucede un traslado directo entre el domicilio y las instalaciones del patrón y viceversa, hay algunos criterios y algunas tesis que se han emitido en donde dicen, oye, ¿qué trayecto debe de considerarse para que sea un accidente en trayecto? Bueno, primero, pues obviamente va a ser aquel que suceda cuando el trabajador efectivamente se traslade de manera directa de su domicilio a la empresa y viceversa, o también cuando sea el trayecto habitual del trabajador. Por ejemplo, yo tengo una madre trabajadora en donde antes de llegar a su trabajo, la trabajadora tiene que dejar a sus hijos en la guardería o en la escuela o con algún familiar, los abuelos, etcétera. Y si su trayecto habitual es casa, guardería, escuela, y luego de ahí al trabajo, si le sucede un accidente entre su domicilio y la guardería, escuela y demás, se va a considerar como en trayecto, aun cuando su destino, aun cuando su trayecto a su trabajo no hubiera sido directo. Igual, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que saliendo de sus labores se va a la escuela y de la escuela se va a su casa, a su domicilio. Si al trabajador le sucede algo entre la escuela y su domicilio, pero ese es su recorrido habitual, es decir, él siempre saliendo del trabajo va a la escuela y de la escuela va a su casa. Si sucede algo en ese trayecto, se va a considerar también como un accidente en trayecto. También hay criterios que establecen que cuando por situaciones extraordinarias el trabajador desvíe ese trayecto, eh, 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 también se van a considerar como riesgos de trabajo. Y situaciones extraordinarias son, por ejemplo, cuando el trabajador fallece algún familiar directo, etcétera, y tiene que trasladarse de su domicilio a la funeraria, de su domicilio si es que alguien familiar directo se accidentó y tiene que ir al hospital, etcétera, también se considera accidente en trayecto. Entonces, no necesariamente tiene que ser un trayecto estricto entre su domicilio y la fuente de trabajo o su centro de trabajo y viceversa. ¿Hay algún tiempo máximo o límite para que pueda considerarse como accidente en trayecto después de que el trabajador sale de su domicilio o después de la jornada? No, no hay algo que lo regule, pero obviamente pues tendrá que ser dentro de los tiempos que regularmente se hacen o dentro del sentido común, ¿no? ¿Qué sucede en los accidentes que suceden en transporte proporcional por el patrón? Se van a considerar como accidentes de trabajo y no aplica la regla de accidentes en trayecto. ¿Cuáles son las consecuencias de los riesgos de trabajo? Pues primero, pues lo que todos conocemos, la incapacidad temporal, que son los certificados de incapacidad que le emite el Seguro Social al trabajador para justificar sus inasistencias. Y en este caso, el Seguro Social, por regla general, no se deben de emitir más de 52 semanas de incapacidad. Una vez que el trabajador llega a la semana 52, a partir de ahí, o se da la alta médica o se emite una incapacidad permanente, ya sea total o parcial. Únicamente se puede prolongar estas 52 semanas por situaciones también extraordinarias y que lo amerite y que esté diagnosticado por el Seguro Social a través de la atención médica que se le da al trabajador.
El subsidio que va a tener el trabajador por una incapacidad temporal por riesgo de trabajo es del 100% del salario base de cotización e inicia a partir del día en que se incapacita, a diferencia de la incapacidad por enfermedad general, que el subsidio es el equivalente al 60% e inicia el pago a partir del cuarto día de incapacidad. También otra de las consecuencias de los riesgos de trabajo es la incapacidad permanente parcial, es decir, cuando el accidente o la enfermedad me causa un daño permanente en mi organismo y es parcial porque no tengo el daño del 100%, ¿no? Eh, y estas incapacidades permanentes siempre serán conforme a la tabla de evaluación que está incluida también en la Ley Federal del Trabajo. En el caso de las pensiones o las indemnizaciones que se le pagan al trabajador por una incapacidad permanente parcial, es cuando cuando la incapacidad permanente sea mayor al 50%, el trabajador tiene derecho a una pensión. Cuando la incapacidad sea del 1% al 25%, el Seguro Social no le va a dar opción al trabajador y le va a pagar una indemnización global. ¿Y por qué una indemnización global? Porque realmente el tema de la pensión sería un pago muy pequeño, entonces no genera suficiente ingreso el trabajador como para generar una pensión y entonces le van a dar una indemnización global. Cuando la indemnización, cuando la pensión, cuando la incapacidad permanente va del 26% al 50%, el trabajador tiene la opción de solicitar una pensión o una indemnización global. Es importante recalcar que estos pagos, ya sea a través de una pensión o una indemnización global, no afecta la siniestralidad de la empresa. Lo que nos afecta para la siniestralidad son los porcentajes que se le dan al trabajador de incapacidad permanente parcial. En el caso de una incapacidad permanente total, invariablemente aplica una pensión, en donde en el caso de accidente, si fue una incapacidad permanente total por accidente, la pensión va a ser equivalente al 70% de su último salario base de cotización, y en el caso de enfermedad general será igual al 70% del salario base de cotización promedio de sus últimas 52 semanas. Y finalmente también los riesgos de trabajo nos pueden originar la muerte del trabajador. Todos estos conceptos son los que forman parte del aumento o la disminución de la siniestralidad de la empresa y obviamente forman parte del cálculo de la siniestralidad de la empresa. Los documentos que se deben de tener por cada riesgo de trabajo, el ST7 y el ST9, que son los avisos para calificar un accidente o una enfermedad de trabajo dictaminado por el Seguro Social. Recordemos que cuando un trabajador se accidenta o sufre una enfermedad, cuando se atiende en el Seguro Social, pues les dan estos avisos para que él emita su versión de cómo sucedieron los hechos. Una vez que el trabajador lo llena, entonces se le remite al patrón para que el patrón emita también la versión de los hechos y en función a ambas versiones, pues se emite una resolución por parte del patrón del médico que está atendiendo al trabajador. Cuando el asegurado no esté conforme con la calificación del accidente o de la enfermedad que se le haga, pues va a poder interponer un recurso de inconformidad al momento en que recibe la calificación del riesgo de trabajo o al momento en que recibe
el dictamen en donde no es un riesgo de trabajo, porque regularmente el trabajador se inconforma cuando no se lo califican como un riesgo de trabajo. Entonces, cuando lo recibe es cuando el trabajador se puede inconformar a través de un recurso de inconformidad. No es el mismo tratamiento para el patrón. Cuando el patrón recibe el ST7 y el ST9 dictaminado como riesgo de trabajo y el patrón no está de acuerdo, no se puede inconformar al momento de recibir estos avisos, sino ya posterior cuando hace la autodeterminación, que lo vamos a ver más adelante. Cuando el trabajador tiene alguna discapacidad física, mental o tiene ya alguna enfermedad o alguna incapacidad permanente, esto no le va a afectar el otorgamiento de las prestaciones que le corresponden acorde a la ley. También tenemos que tener el ST3, que es el dictamen de incapacidad permanente, y aquí entramos a los temas de la incapacidad permanente provisional, porque inicialmente cuando hay una incapacidad permanente parcial, se emite el dictamen y se emite el dictamen como provisional. ¿Por qué provisional? Porque en 2 años el trabajador se tendrá que someter a terapias, atención médica, etcétera, para en 2 años se le vuelva a revisar, se reevalúe y en su caso se emita ya su incapacidad permanente definitiva. Y esa incapacidad permanente puede aumentar con respecto a la provisional o puede disminuir o puede quedar igual. También tenemos que tener los ST8, que son los dictámenes de probables recaídas por riesgos de trabajo, los certificados de incapacidad que amparan los días de ausencia y las altas médicas. Las altas médicas son fundamentales para yo poder determinar si se van a incluir esos riesgos de trabajo y sus consecuencias en la siniestralidad del periodo que estoy revisando. Es decir, ahorita que estoy haciendo 2025, que estoy determinando la siniestralidad de 2025, tengo que tener todos los riesgos de trabajo y sus consecuencias con las altas médicas del 2025. Y también en el caso del fallecimiento del trabajador, pues tengo que tener las actas de defunción para poder tener documentado que me va a afectar la siniestralidad. El trabajador está obligado a entregar a los patrones todo lo que tiene que ver con la documentación que ya vimos ahorita, el ST7, el ST9, las recaídas, los dictámenes de incapacidad permanentes, parciales, provisionales, definitivas, etc. Pero pues ya sabemos que regularmente el trabajador lo que entrega son los certificados de incapacidad. Todo lo demás regularmente es un problema para poder hacer que el trabajador los entregue a los patrones. Todavía no hay esa responsabilidad, esa obligación muy clara para los patrones, y entonces como si era un problema para los patrones obtener esta información, se habilitaron a través del ITSE o a través del escritorio virtual el que el patrón pudiera obtener un listado de sus riesgos de trabajo y poder hacer como una especie de cruce de verificación contra la información que el patrón tiene. Esta información que se puede obtener a través del ITSE o a través del escritorio virtual, que es la misma entre ambas herramientas, es de carácter orientativo e informativo, es decir, lo que me van a mostrar ahí es lo que el Seguro Social tiene en sus registros, pero si yo llego a tener algún documento adicional que no está ahí, pues tendré que considerarlo aun cuando no está en estas plataformas o en estas herramientas.
Y como aquí les voy a mostrar dos ejemplos de cómo se incluyen los riesgos de trabajo. Por ejemplo, el primer supuesto es que tengo un riesgo de trabajo que sucedió en el 2024, el 25 de octubre del 2024, y la alta médica se dio el 31 de marzo del 2025. En el 2024, ese trabajador tuvo 68 días de incapacidad del 25 de octubre al 31 de diciembre. Entonces, son 68 días de 2024. La alta médica se dio el 31 de marzo, por lo tanto tengo una incapacidad del 2025 de 89 días. El patrón, o en este caso de este riesgo de trabajo, si tengo la alta médica, tengo que el riesgo de trabajo sí concluyó en el 2025, por lo tanto, para la autodeterminación de la prima, voy a considerar todas las consecuencias de ese riesgo de trabajo, es decir, los 68 días más los 89. Los 68 días del 2024 no debieron formar parte de mi siniestralidad. Si la empresa los incluyó por algún error o demás, los tendrá que volver a incluir en 2025, porque es cuando está la alta médica del trabajador. Tenemos otro caso en donde el riesgo de trabajo sucede el 25 de octubre, la alta médica, 25 de octubre del 2025, es decir, el periodo que estamos revisando, y la alta médica se da el 31 de diciembre del 2026. En este caso, pues tenemos 68 días de incapacidad en el 2025, tenemos una incapacidad de 31 días para 2026, tengo la alta médica, que es el ST2, lo tengo en el 2026. Por lo tanto, si la alta médica no está en el periodo que estoy revisando, es decir, no está dada en el 2025, en mi autodeterminación no voy a incluir nada de este riesgo de trabajo, porque este riesgo de trabajo va a formar parte de mi autodeterminación del 2026. Esta es la fórmula para determinar la siniestralidad de los patrones, en donde, bueno, ya no tenemos que hacer el desarrollo de toda esa fórmula porque ya ahorita vamos a ver más adelante que la hace automáticamente el SUA, y anteriormente lo hacía aquella hojita de Excel que nos daba el Seguro Social cada año para determinar la nueva prima. Sin embargo, sí tenemos que conocer cada uno de los conceptos que intervienen en la fórmula, que la S es el total de días subsidiados a causa de una incapacidad temporal, que esta S va a estar determinado por la suma de los días que están amparados con los certificados de incapacidad temporal. La V, son 28 años, que esta V es una constante en la fórmula y que no es más que el número de años en promedio que un trabajador está expuesto a los riesgos de trabajo. Es decir, es el número de años de una actividad laboral durante toda la vida de un trabajador. La I, que es la suma de las incapacidades permanentes, parciales o totales, divididas entre 100. Es decir, va a ser la suma de los porcentajes que dictamina el Seguro Social y que van a estar en el ST8, perdón, en el ST3, si no mal recuerdo, en donde ahí el Seguro Social va a dictaminar el porcentaje de incapacidad permanente que tiene el trabajador en caso de tenerla. La D es el número de defunciones. La F es el factor prima, que es de 2.3. Esta es una constante en la fórmula, esta no varía. Y la mayoría de los patrones tiene este factor. Más adelante vamos a ver cómo es que se puede disminuir.
Y este factor prima lo voy a dividir entre el número de trabajadores que están expuestos a los riesgos de trabajo, que este es la suma de los trabajadores la suma de los cotizantes en el seguro de riesgos de trabajo entre 365. También la M, tengo que sumar la M, este es un factor prima, perdón, este es una constante en la fórmula y su valor es de 0.05, que no es más que la prima mínima con los que los patrones van a cotizar. Es decir, yo no puedo cotizar con el 0%, tiene que ser una prima mínima. Si no tengo siniestralidad y voy bajando mi prima, lo menos que puedo pagar en el seguro de riesgos de trabajo es de 0.5% o 0.005. Ya lo comentamos, no se consideran como riesgos de trabajo o no se consideran dentro de esta fórmula todas las consecuencias de los accidentes en trayecto, siempre y cuando los tenga dictaminados como tal, es decir, haya un dictamen que diga que es accidente en trayecto, porque en algunas ocasiones puedo tener la narrativa del patrón, del trabajador, que fue un accidente en trayecto, pero si el doctor o el médico tratante le puso accidente de trabajo sí profesional, lo tengo que incluir en la declaración. Hay algunos patrones que pueden disminuir el factor prima de 2.3 a 2.2, pero tienen que tener una acreditación específica emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde pues actualmente son muy pocos los patrones que tienen esta disminución. Y hay requisitos que cumplir para poder que la Secretaría del Trabajo les emita este factor prima. Cuando tenemos patrones con menos de 10 trabajadores, tienes la opción de optar por presentar la declaración o, en su caso, no la presentas. Sin embargo, pues vas a tener la obligación de cotizar con la prima médica. Es decir, y es exclusivamente para patrones chiquitos, ¿no? Con menos de 10 trabajadores puedes presentarla, y si no la presentas tienes que cotizar con la prima mínima. Algo bien importante, cuando tenemos alguna recaída de los trabajadores o alguna revaluación de esas incapacidades permanentes parciales, recuerden que las incapacidades permanentes se emiten de forma provisional y a los 2 años emiten una definitiva, y entonces todas esas revaluaciones también y esas recaídas también deben de formar parte de la siniestralidad, pero de la siniestralidad del patrón que originó el riesgo de trabajo, aun cuando esos trabajadores ya no estén con ese patrón. Y esto es bien importante considerarlo, porque a veces eso complica la elaboración de la autodeterminación, más cuando son recaídas. Cuando son revaluaciones, no, porque yo sé que si conmigo se originó una incapacidad permanente y la emitieron primero provisional, pues yo sé que a los 2 años se tiene que emitir la definitiva y tengo que buscar yo ese dictamen ya definitivo de la incapacidad permanente parcial para saber si me va a afectar la siniestralidad. El tema lo tenemos un poco más descontrolado en el tema de las recaídas, porque ahí pues pudo haber sido que sucedió un accidente, el trabajador ya no está conmigo y a los 2, 3 años tiene una recaída, pero yo no me doy cuenta, no, el trabajador no me entrega esos documentos, y entonces pues vamos a tener ahí un tema de poder incluir estos días de una recaída por un trabajador que ya no está conmigo. La conclusión es que el patrón siempre va a ser responsable de los riesgos de trabajo que sucedan en su centro de trabajo,
aun cuando el trabajador ya no esté con él y aun cuando sean de periodos pasados, ¿no? Siempre el patrón va a ser responsable de sus riesgos de trabajo y sus consecuencias. En el caso de la S, que es el total de días sucedidos a causa de una incapacidad temporal, en conclusión, pues vamos a sumar los días perdidos de trabajo que se originan por un riesgo de trabajo, que están terminados y que ya está emitida la alta médica. Si no hay una alta médica, yo no puedo recibir al trabajador para que reingrese a sus labores. Esa es una regla fundamental que tienen que establecer los patrones. También le tengo que sumar los días que el trabajador se ausenta por alguna posible recaída, y es fácil controlarlo cuando sucede el accidente conmigo y el trabajador sigue conmigo, pues yo sé que tuvo una recaída. El problema es que también tengo que sumar los días derivados de alguna revisión posterior que provengan de riesgos de trabajo ocurridos en periodos anteriores o lapsos anteriores, y que el trabajador ya no está conmigo, que ya está con otro patrón. Y aquí tiene que tener cuidado tanto el patrón que originó el riesgo de trabajo, porque él es el responsable de considerar esas recaídas, y también el patrón donde está actualmente el trabajador, porque en algunas veces el Seguro Social le atribuye esas recaídas al patrón donde está trabajando este trabajador, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por los dos patrones. La suma de los porcentajes de incapacidades permanentes, pues es la suma de los porcentajes divididos entre 100, en donde esto los voy a tomar de los dictámenes emitidos, de las resoluciones que ha emitido el Seguro Social a los trabajadores, y únicamente sumar estos porcentajes, dividirlos entre 100. El problema es que tengo que sumar los aumentos que deriven de las revaluaciones de estas incapacidades permanentes, aun cuando hubieran ocurrido en lapsos anteriores y aun cuando el trabajador ya no esté conmigo. Si bien es cierto, pues algunos preguntarán, oye, pero ¿cómo voy a saber si hubo una revaluación? En este caso de las incapacidades permanentes parciales, no hay vuelta de hoja. Si un trabajador se le emitió un dictamen de incapacidad permanente en febrero del 2025, y ese dictamen o esa incapacidad es por primera vez, el dictamen va a decir que es provisional. Y entonces, a los 2 años, forzosamente el Seguro Social tiene que emitir una revaluación, una incapacidad permanente definitiva. Por lo tanto, en febrero 2027, el patrón tendrá que buscar esa revaluación o esa ese dictamen de incapacidad permanente definitiva. Entonces, hay un lapso de 2 años en donde esa incapacidad permanente parcial se puede modificar, puede aumentar, puede disminuir, pero lo que me va a afectar la siniestralidad siempre van a ser los aumentos. Las disminuciones no juegan en la siniestralidad, solamente los aumentos a las revaluaciones en los riesgos de trabajo. Cuando ya se sustituyen todos estos valores en la fórmula para determinar la siniestralidad, pues mi prima que yo determine la tengo que comparar con la del año anterior, y me puede originar tres resultados: que la prima sea menor, que sea mayor o que sea igual. Cuando es mayor o menor, la prima no se puede modificar en más de un punto porcentual. Cuando queda igual, me liberan de presentar la declaración anual, la autodeterminación, es decir, no la presento y sigo cotizando con la misma. Y no puedo cotizar menos de la prima mínima, que ya dijimos que era un 0.5%,
pero tampoco puedo cotizar más del 15%, que es el límite máximo de la prima. Por ejemplo, si en mi autodeterminación del año 2024 tengo una prima del 6% y para 2025 me da una prima del 3%, yo no puedo bajar hasta el 3%, nada más puedo bajarle un punto porcentual. Entonces, mi prima, aun cuando el resultado me dé un 3%, la que yo voy a aplicar y la que va a ser la resultante en la autodeterminación es del 5%, ¿sí? Nada más puedo bajar un punto porcentual. Igual, si mi prima del año anterior era un 2% y con el cálculo y la sustitución de todos los datos en la fórmula me da que tengo una prima del 7%, pues no me puedo subir hasta un 7%. Nada más puedo subir un punto porcentual, por lo tanto, si mi prima anterior era un 2%, yo nada más podré subir hasta un 3%, ¿no? Y así se manifestará en la autodeterminación de la prima. Y tenemos el ejemplo de las recaídas y las revaluaciones. Por ejemplo, tenemos un patrón A en donde tuvo un riesgo de trabajo con 20 días de incapacidad y tuvo un riesgo de trabajo 2 con una incapacidad permanente del 25%. Estos son los datos del 2024 en el patrón A. Concluye el 2024, los trabajadores se presentaron su renuncia, cambiaron de trabajo y ingresaron con el patrón B. El patrón B tiene registrado como riesgo de trabajo 5 días de incapacidad por recaída, pero por la recaída del accidente que le sucedió al trabajador con el patrón A. En este caso, el trabajador que tenía una incapacidad permanente en 2024, aquí nada más para efectos prácticos lo puse para el 2025, pero recordemos que siempre las incapacidades permanentes parciales se revalúan 2 años después, es decir, aquí le correspondería una revaluación en el 2026, pero nada más para ejemplificar qué efecto tienen las revaluaciones. Suponiendo que ya hubieran pasado 2 años, en el 2025 a este riesgo de trabajo que originó una incapacidad permanente del 25%, se le hace una revaluación y se le emite una incapacidad definitiva del 30%. Es decir, tuvo un incremento en su incapacidad permanente parcial del 5%. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, el patrón A siempre va a ser responsable de estos riesgos de trabajo del 1 y del 2 y tendrá que incluir en su siniestralidad los 5 días de incapacidad en el 2025, aun cuando el trabajador ya no esté con él, y el 5%, que es la diferencia por la revaluación de la incapacidad permanente parcial, también aunque el trabajador ya no esté con este patrón, con el patrón A. Y el que tiene que tener mucho cuidado es el patrón B, que el Seguro Social no le vaya a incluir en la relación de sus riesgos de trabajo estas recaídas y estas revaluaciones, porque sí es frecuente que se incluyan en los patrones donde el trabajador está laborando. En dado caso que que el Seguro Social los haya incluido en el patrón B, pues simplemente vimos que ese listado que podemos encontrar en el ITSE y en el escritorio virtual, esa relación de riesgos de trabajo que el Seguro Social nos proporciona, que son de carácter informativo, si me los incluye, pues simplemente yo en mi cálculo que se genera a través del SUA, simplemente no los incluyo. ¿Cómo se presenta? Pues a través del SUA o a través, perdón, se genera la declaración, la autodeterminación se genera a través del SUA y se envía a través del ITSE. Ya no tenemos esa hojita de Excel que nos da el Seguro Social, todo se hace a través del SUA y ahí se genera la autodeterminación, los archivos que se van a subir al ITSE.
Eh, el SUA me hace la autodeterminación en función a los datos que están cargados en el SUA. El SUA automáticamente me va a determinar todas las variables, la S, la I, la D, la N, que son los días subsidiados a causa de una incapacidad, la suma de los porcentajes de incapacidad permanente parcial, sean revaluaciones o sean provisionales, el número de funciones y el número de trabajadores promedios expuestos a los riesgos de trabajo. Eh, una vez que yo efectúo el cálculo en el SUA, si se fijan en la parte de abajo, pues me pone todos los datos que provienen de las capturas que hago en SUA y me determina la prima nueva. Se presenta a través del ITSE con el archivo que se genera en SUA. El, el ITSE me va a generar un acuse de presentación y con eso se da por concluida lo que es la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo. En este caso, la declaración pues se tiene que presentar antes de que se cierre el mes de febrero, que si no me equivoco, el mes de febrero cierra el sábado, por lo tanto tengo hasta el viernes 27 de febrero para presentar esta declaración, esta autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo. No sé, Alberto, si hay alguna duda hasta aquí para pasar a lo siguiente que son los temas de las reclasificaciones y demás. Y han estado llegando varias preguntas, muy interesantes, nada más que algunas sí tienen más contexto. No sé si quieres ver algunas o quieres que nos, Sí, de esperemos una a... vez si quieres. ¿Sí? Ok. Un minutito, ¿verdad? Se lo estoy acomodando aquí. Ok, va la primera. Tiene un poquito de contexto y luego ya viene la pregunta en particular. Dice, un colaborador acudió a consulta el 29 de noviembre del 2025 y recibió un formato ST7 sin días de incapacidad. Posteriormente, el día 2 de diciembre, se le otorgó una incapacidad única por 3 días por enfermedad general. Sin embargo, en la consulta de casos de riesgo terminados aparece como riesgo de trabajo. La pregunta es, ¿debe capturarse como riesgo de trabajo para efectos de la declaración? Bueno, en esos casos, mi recomendación es leer la narrativa que se hace de cómo sucedió el accidente y pedir apoyo al médico interno o a veces nosotros la hacemos de médicos, ¿no? De saber si efectivamente se originó un riesgo de trabajo o una enfermedad. Si la narrativa te dice que efectivamente fue un riesgo de trabajo, pues sí, pues no. Bueno, y también no sé si el ST7 está ya dictaminado en donde diga, oye, sí fue profesional o no profesional, porque eh, eh, a lo que entendí no había una alta médica, ¿verdad? No, no. Bueno, en el Entonces, ejemplo que pusieron no. ok, entonces, si en el ST7 viene un dictamen que diga, oye, no profesional, aun cuando esa plataforma te diga que es riesgo de trabajo, no lo incluyes, porque el ST7 te dice que no es profesional. Si por X o Y no lo tienes dictaminado y toda la narrativa te dice que no es un riesgo de trabajo, pues no lo incluyes, pero muy probablemente te va a venir una rectificación, ¿no? De la prima. Tiene los elementos de defensa, pues adelante, va, no lo incluyas cuando te llegue una rectificación, que lo vamos a ver más adelante, pues presentas o haces uso de los medios que tienes para inconformarte de esa rectificación. Eh, si son 3 días, entiendo que fueron 3 días, ¿verdad? Fueron 3 días, sí. 3 días de incapacidad cuando tienes un volumen considerable de trabajadores, no te va a mover la prima. Mm. Entonces, si conservadora, más bien, si no te mueve, si no te afectan esos 3 días, pues inclúyelo, ¿no? Sí, más vale estar seguros, ¿no? O sea, de que ya está, ¿no? Exacto. Ajá, regularmente en las recaídas
que son días o periodos muy cortos de ausencias del trabajador, no te mueven la prima, a menos que tengas dos trabajadores, tres trabajadores, pues ahí sí te va a mover, ¿verdad? Pero regularmente las recaídas o los días de incapacidad, cuando son muy poquitos, no te mueven la prima, y si tienen la duda, pues mételos, ¿no? Ujú. Ok. Mira, una segunda. Dice, una empresa se reclasificará debido a la incorporación de nuevas actividades. ¿Debe presentar la prima de riesgo de inmediato o es necesario esperar un año con la nueva clase de riesgo antes de hacerlo? Acuérdense que la regla de la prima media, de cotizar del 1 de enero al 31 de diciembre con la prima media, es cuando me inscribo por primera vez o cuando me cambio de actividad. Si hay un cambio de actividad y hay un cambio de clase, es decir, que también esa es otra regla. Si yo hacía zapatos y estaba en la clase uno y después resulta que ya no hago zapatos, hago zapetas, por decirlo, y mi clasificación sigue siendo la uno, es decir, no tuve una diferencia en la clasificación, no me fui a una actividad más peligrosa, puedo continuar con la prima que ya tenía porque mi actividad no cambió su peligrosidad. Pero si de la clase uno me voy a la 2 tengo que cumplir esa regla del 1 de enero al 31 de diciembre con la prima media cuando cambie de clase, ¿no? Ok. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. ¿Sí? Okay. Sí. El IMSS tiene facultades para emitir una rectificación de prima cuando la empresa no cuenta con un año completo de operación. Por ejemplo, si fue creada en agosto. Y en ese caso, ¿qué fundamentos podrían utilizarse para controvertir dicha rectificación? Está muy sencillo. De hecho, yo no he visto casos donde el Seguro Social te rectifique la prima porque vas a estar en la media, que te rectifique en base a riesgos de trabajo sucedidos en el año anterior, porque tienes que cumplir esa reglita del 1 de enero al 31 de diciembre. Está muy fácil vamos a llamarle así, la defensa y los argumentos, pues ya los vimos, ¿no? No me acuerdo si era el 32 o el 37 de la ley del Seguro Social. Entonces, esa parte está muy sencilla. A mí no me ha tocado ver que te rectifiquen en el primer año de operaciones, pero bueno, puede suceder, ¿no? Ujú. Si un incidente ocurre cuando el colaborador ya no se encuentra dentro de la empresa, ¿puede considerarse todavía un accidente de trayecto? Ah, bueno, sí, es que pues volvemos al tema, ¿no? Si es el recorrido habitual, si es un accidente en trayecto, si va de su domicilio al donde vaya regularmente, si va a la escuela, a la guardería, etcétera. Si ese es su recorrido habitual, sí se le va a considerar como riesgo de trabajo. Si del trabajo se va a tomar la cheve o a una fiesta, etcétera, eso no es riesgo de trabajo, ¿no? Porque tiene que ser su recorrido habitual. Ok. Eso va relacionado un poco con esa pregunta. Dice, un accidente ocurrido al salir a comer, ¿cómo se clasifica? ¿Como riesgo de trabajo o accidente de trayecto? Cuando sales a comer, Ajá. eh, los casos que yo he visto, bueno, y depende mucho el tema de la salida a comer, pero en algunos casos que yo he visto, el Seguro Social los pone como un accidente en comisión. Pero en esos casos, cuando son salidas a comer, hay que ver bien la redacción que se pone y la calificación que le va a dar el Seguro Social. Ok. Sí, ahí no está muy claro, pero hay que revisar bien lo que el trabajador dijo y lo que el patrón dijo para saber si se puede documentar que es un accidente de trabajo o de trayecto. Sí, porque por ejemplo, si sale El a comer y horario, regresa, ajá. ajá, tienes que ver el horario, tienes que ver si eh, porque también ya ven que hay jornadas donde si son de corrido, pues la jornada incluye de 50 minutos. No me acuerdo cuánto incluye la jornada cuando
que tu hora de comida, no me acuerdo si son 50 minutos, una hora, etcétera, Mm. en donde comes dentro de la empresa. Pero si sales a comer, ahí es diferente. Entonces, cada caso, cuando sales a comer, hay que revisar muy bien en qué supuesto estamos, porque yo no me, eh, ahorita no pudiera dar una respuesta porque necesito ver las especificaciones de ese Sí. supuesto, Que ¿no? De existe la cuando sales a evidencia, el comer. horario, la salida, la Sí, entrada, este tipo de cosas, ¿no? exacto. De acuerdo. Dice, en el caso de un trabajador con una incapacidad permanente, parcial, provisional, ¿qué procede durante este periodo? ¿Debe mantenerse dado de alta en el IMSS o puede darse de baja? ¿Es posible asignarle otras actividades? Esa es una duda que siempre se tiene, ¿no? Oye, ya tengo la incapacidad permanente provisional del trabajador, en donde yo sé que después de 2 años me van a emitir la definitiva. Entonces los patrones dicen, oye, ¿tengo que mantener al trabajador vigente durante esos 2 años? No. Cuando sucede una incapacidad permanente, primero, el patrón lo puede dar de baja, pero el trabajador tiene derecho a reclamar una reubicación. Ok. Entonces, y después de ahí ya vienen temas laborales, que no es mi área, pero lo pueden consultar con sus asesores laborales, en donde, oye, está la provisional, en donde, pues, yo como patrón decido darlo de baja o le comunico al trabajador que procede la baja. El trabajador tiene derecho a solicitar una reubicación si no hay donde lo pueda reubicar, si no hay un puesto en la empresa, una función donde lo pueda reubicar, entonces procede la baja, pero el trabajador tiene derecho al pago de ciertas indemnizaciones. Eh, y ya, si no hay reubicación, tengo que pagar esas indemnizaciones y procede la baja. Eh, eh, y ya, una vez que se emita la definitiva, es decir, después de 2 años, el trabajador también puede pedir que se le reubique en función a la emisión de esa incapacidad permanente definitiva, aunque ya lo haya dado de baja, ¿no? El trabajador tiene 2 momentos para solicitar la reubicación: cuando se le da la definitiva y cuando se le da la provisional y cuando se le da la definitiva. Pero sí, cuando viene la provisional lo puedo dar de baja. Muy bien. Dice, en el listado de riesgo de trabajo descargado del ITSE aparece una incapacidad de un día. Sin embargo, al revisar el formato ST7, está clasificado como no riesgo de trabajo. ¿Cómo debe tratarse este caso para efectos de autodeterminación? ¿Simplemente no se considera? No, no se considera. Ok, De perfecto. hecho, lo que puedes hacer es no incluirlo, entiendo que es un día, y puedes hacer tu cálculo de la siniestralidad sumándole ese día y no te va a afectar la siniestralidad. O Ok. sea, Sí, no afecta. no te afecta un día de incapacidad, no te afecta. Insisto, a menos que tengas un trabajador, ¿verdad? Pero cuando son varios trabajadores no te afecta un día. Entonces, la respuesta es no se incluye, pero aunque lo incluyeras, tampoco te va a afectar la siniestralidad. Muy bien. Dice, el formato ST3, perdón, también aplica en casos de incapacidad permanente parcial derivada de una enfermedad general. Tenemos No. un caso de una empleada a quien no se le asignó una pensión basada en su salario base de cotización, sino un pago mensual aproximado de 4,000 pesos. ¿Es correcto ese procedimiento? Bueno, el pago aproximado de 4,000 necesito saber de dónde vienen, ¿verdad? Pero todos los documentos que vimos son por riesgos de trabajo. Ujú. No hay algún documento de estos que se utilice para enfermedad general. En la enfermedad general se trata de diferente forma. Entonces, si el tema de los 4,000 no sé de dónde es, no sé cómo lo determinaron, así es que no podría determinar, no podría confirmar si es válido o no. Y no sé si
No recuerdo si había otra pregunta en este mismo caso, no, ¿verdad? Nada más era No, eso. era esa. De ese tema, bueno, es que son dos preguntas, ¿no? O sea, en el mismo contexto. Dice que si el formato C3 también aplica en casos de incapacidad permanente parcial derivada de una enfermedad general, esa es la primera No. parte. Y dice no. Y luego ya el contexto, y luego dice es correcto ese procedimiento, ¿no? De estarle quitando los 4,000 pesos. Ahí sí no pudiera responder porque no sé el salario de la trabajadora, no sé muchos datos, ¿no? Para poder saber si los 4,000 es adecuado. Ok. Hay muchísimas preguntas más, mamá. ¿Quieres que lo dejemos ahorita aquí y continúas o quieres Sí, que sigamos viendo algunas? quieres, continúo y si nos da oportunidad, que yo creo que sí, Ujú. respondemos las demás. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Y entonces ya cuando determinamos, ya cuando presentamos nuestra autodeterminación, que quedamos que va a ser a más tardar el día 27 de febrero, es importante considerar cuándo se dan los capitales constitutivos por riesgos de trabajo. Primero, bueno, el capital constitutivo ya sabemos que es cuando el Seguro Social le da atención médica a un trabajador, le paga un subsidio, le paga una pensión, le paga todo lo que tiene que ver con una rehabilitación, pero le da esa atención médica, pero el trabajador no está correctamente asegurado y entonces el trabajador le va a dar lo que le corresponda de acuerdo a lo que le corresponde al trabajador y si está mal registrado, pues lo que el Seguro Social le dio al trabajador que está de más o que el patrón no pagó, pues me lo va a cobrar a mí como capital constitutivo, ¿no? Y entonces el primer caso es cuando el trabajador, más bien, cuando el patrón, estando obligado de asegurar a sus trabajadores, no lo hiciera. Es decir, yo tengo una persona que me presta un servicio subordinado, le pago un salario, pero no está asegurado, no lo inscribí, no lo di de alta al Seguro Social y le sucede un riesgo de trabajo, entonces llega el trabajador al Seguro Social, debiera, entre comillas, va a entrar a atención médica, le van a pagar, le van a dar los subsidios, le van a dar la pensión si es que corresponde, le van a dar todo lo que tenga que hacérseles para restablecer al trabajador, pero todo ese gasto que hace el Seguro Social me lo va a cobrar a través de un capital constitutivo. También cuando se aseguren a los trabajadores, pero ese aseguramiento origine que se disminuyan las prestaciones a que los trabajadores tienen derecho o sus beneficiarios. Y esto es cuando pues yo lo inscriba con un salario menor al que está recibiendo y entonces el Seguro Social identifique que yo lo tengo registrado con un salario menor, pues entonces le va a dar la atención médica, le va a dar todo, pero entre la diferencia entre lo que lo aseguré y lo que realmente percibe, me lo va a cobrar como un capital constitutivo. Y también una regla que hay que considerar bien importante en el tema de los altas o los registros de los trabajadores cuando ingresan es que los patrones tienen un plazo de 5 días hábiles para presentar los avisos de alta o los avisos de modificación de salario. En el caso de las altas, el Seguro Social me da la facilidad de darlo de alta un día antes. El trámite entra un día antes y la cotización inicia a partir del día siguiente, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Para evitar capitales constitutivos. ¿Por qué? Porque si ingresa un trabajador el día de hoy conmigo, yo tengo 5 días de plazo para darlo de alta. Y entonces, si inicia un lunes, yo tengo, entre comillas, hasta el viernes para darlo de alta. Eh, si le sucede un riesgo de trabajo a la persona en el día 2, en el día 3, aun cuando esté dentro del plazo para presentar el aviso,
se va a considerar, le van a dar la atención médica al trabajador, todo lo que el trabajador requiera, pero me van a cobrar toda la atención médica que le dieron al trabajador, aun cuando hubiera estado dentro del plazo para presentar el aviso. Esta regla es únicamente para riesgos de trabajo, no aplica para enfermedad general. Entonces, para evitarme cualquier contingencia en materia de riesgos de trabajo, el Seguro Social me dice, bueno, te voy a dar la opción o te voy a dar la facilidad de presentar el aviso de alta un día antes a que ingrese el trabajador. Es importante considerar que esta regla, porque sí, a veces los patrones la desconocen y por el hecho de que estaban dentro del plazo, pues suponen que no proceden los riesgos de trabajo o en el momento en que el trabajador se accidenta, en ese momento presentan el aviso de alta y pues viene invariablemente un capital constitutivo. ¿Cuáles son las facultades del instituto en relación con la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo? Bueno, que el Seguro Social va a poder revisar y en su caso rectificar la prima de riesgos de trabajo que se determinó por el patrón. Y la va a poder rectificar cuando la prima que manifiesta el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto al reglamento, cuando el patrón en su declaración no manifieste su prima, cuando el patrón no presente la declaración o cuando habiendo alguna resolución por parte del Seguro Social y el patrón presenta un escrito de desacuerdo, también va a poder emitir una resolución de rectificación, ya sea confirmando la prima del patrón o confirmando la prima que determinó el instituto. Esas son las facultades que tiene el instituto en materia de la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo. ¿Cuáles son las opciones que tiene el patrón ante una rectificación? Primero, lo más sencillo y lo que regularmente nosotros recomendamos es hacer uso del escrito libre de desacuerdo, en donde lo presentas dentro de los días 15 dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que te notifican la resolución. En este caso, el IMSS debe de resolver en un plazo de 3 meses y si no te resuelve, pues entiende que la respuesta fue negativa por parte del Seguro Social. En dado caso que te resuelvan en forma negativa, no te elimine el derecho de presentar un juicio ante los tribunales y entonces una vez que te contestan negativamente o no te contestan y se entiende que fue negativo, te puedes ir a un tribunal a través de un juicio contencioso administrativo. Esas dos son las opciones más frecuentes que tiene el Seguro Social. Y hay un tercero que una vez que presentas el escrito libre de desacuerdo o si quieres no lo presentas, te va directo al recurso de inconformidad, pero posterior al escrito libre de desacuerdo, si te responden negativamente o te dan o no te contestan y se entiende que fue negativa, puedes presentar un recurso de inconformidad. ¿Pero por qué no se recomienda? Porque el recurso de inconformidad te lo va a contestar el mismo Seguro Social, es decir, lo vas a presentar ante la misma autoridad ante quien presentaste el escrito libre de desacuerdo. Entonces, regularmente ya cuando agotas el escrito libre de desacuerdo, pues ya no es necesario, más bien ya no consideramos necesario presentar el recurso de inconformidad porque te van a contestar igualito que el escrito libre de desacuerdo. El escrito libre de desacuerdo no es un escrito libre que puede presentar el patrón. Un recurso de inconformidad ya se necesita la asesoría de un abogado, entonces también eso hace la diferencia entre un escrito libre de desacuerdo y un recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad se utiliza únicamente o
regularmente se utiliza cuando estás ante un juicio contencioso administrativo, que ya decidiste que te vas a ir ante un juicio contencioso y el asesor o el abogado que te está llevando el caso recomienda presentar este recurso de inconformidad. Pero ya son muy pocas empresas las que se van a un recurso de inconformidad. Regularmente te vas a un escrito libre de desacuerdo y si no te respondieron positivamente, pues te vas al juicio ante el tribunal. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ST7 o un ST9 que no estoy de acuerdo que me lo calificaron como riesgo de trabajo? A diferencia del trabajador, el trabajador se puede inconformar cuando se le notifica el ST7 o el ST9 dictaminado. En ese momento se puede inconformar, el patrón no. El patrón, la forma en que puede manifestar su inconformidad de una calificación de un ST7 o un ST9 es no incluir ese riesgo de trabajo en su determinación, en su autodeterminación de la prima y provocar una rectificación por parte de la autoridad. Para una vez que el Seguro Social me emite esa rectificación, entonces ya me voy a la defensa de esos casos que yo considero que no son riesgos de trabajo. ¿Y cuáles son las infracciones y sanciones? Pues básicamente es importante considerar que las empresas tienen la obligación de dar aviso de los riesgos de trabajo al instituto. No se pueden ocultar los riesgos de trabajo. Es decir, yo no puedo estar mandando a los trabajadores a una atención médica distinta al Seguro Social, porque eso se considera que estoy ocultando riesgos de trabajo o que no le estoy dando aviso al instituto de estos riesgos de trabajo. Esto es una infracción que se sanciona con una multa que puede ir de 20 a 350 UMAS. Aquí, en este tema de no dar aviso o de ocultar riesgos de trabajo, lo vemos muy frecuente cuando, por ejemplo, el trabajador tuvo un riesgo de trabajo, lo mandamos a una clínica privada, etcétera. El trabajador regresa, pero se sigue sintiendo mal y entonces el trabajador va al Seguro Social y cuando hace la narrativa del riesgo de trabajo, pues le pone ahí el trabajador: es que el accidente sucedió hace 2 semanas, pero me mandaron a una clínica privada y no me sentí bien, por eso es que regreso al Seguro Social. Y el trabajador es quien nos delata en todas estas situaciones. Entonces, invariablemente cualquier riesgo de trabajo se tienen que enviar al Seguro Social. También es una infracción no presentar la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo o hacerlo de manera extemporánea o con datos falsos o incompletos y esto se sanciona con una multa que va de 20 a 200 UMAS. Y pues básicamente bueno, y recomendaciones en el cálculo de la autodeterminación es que tengo que revisar todos los certificados de incapacidad en donde los debo de tener con una secuencia lógica, donde el inicio y el fin tiene que coincidir con el inicio y el fin del siguiente certificado y así sucesivamente. Estos certificados tienen que estar debidamente capturados en SUA. Todos los riesgos de trabajo que voy a incluir en mi autodeterminación tengo que tener la alta médica forzosamente. Si no tengo la alta médica es porque no forman parte de la siniestralidad de este ejercicio, sino hasta el siguiente o porque me hacen falta documentos. Cualquier discrepancia en esto tengo que hacer la corrección en SUA porque de ahí sale la autodeterminación que se va a presentar a través del IPSE. Y pues básicamente este es el tema que queríamos platicar con ustedes. No sé si hay alguna
Creo que hay varias preguntas, Muchas, ¿verdad? Ya los muchas. miré. Y estamos recibiendo muchas preguntas, lo cual habla obviamente del interés de este tema y vamos a intentar abordar pues obviamente las más significativas y ya las que no podamos contestar pues te las mandamos para que tú las revises, ¿verdad? Miren por ahí te mandamos también los contactos y las personas también que quieran directamente contactar a Norma pues también están sus datos por ahí y si no los publicamos ahorita dentro del chat, sin problema. Muy bien, pues mira, llegaron muchos, como te das cuenta, hay bastantes preguntas. Traté de armar algunos pequeños bloques para hacerlo más sencillo. Y se pregunta, si una empresa dio de baja a todos sus trabajadores y actualmente no cuenta con personal activo, ¿debe presentar la declaración de la prima de riesgo de trabajo? Bueno, aquí, aquí el tema es, primero, si diste de baja a todos tus colaboradores, pero el registro patronal está activo, pues la respuesta es sí, pero pues, no vas a tener a quién aplicar la nueva prima, ¿no? La respuesta es sí, si tienes el registro patronal activo, es decir, si no diste de baja el registro patronal. O lo puedes dejar sin presentar y hay una regla que dice que cuando dejas de tener trabajadores, si te reactivas en los 6 meses siguientes, vas a continuar con la prima que traías anteriormente. Si es después de 6 meses, vas a cotizar con la prima media. Ok. Dice, si mi empresa tiene menos de un año de operación, pero ya registró un riesgo de trabajo, ¿estoy obligado a presentar la prima en 2026 o hasta el siguiente ejercicio? En tu primer año de operaciones, así hayas tenido defunciones, incapacidad permanente, parcial, etcétera, eh, tú tienes que cotizar ese primer año con la prima media. Si no fue un año completo, no tienes periodo completo para revisar siniestralidad. Por lo tanto, el año siguiente vas a cotizar con la prima media, así hayas tenido defunciones, incapacidades permanentes, etcétera. Solamente vas a autodeterminar la prima cuando tengas un periodo completo con la prima media del 1 de enero al 31 de diciembre. Ok. Si tengo menos de 10 trabajadores y no registré siniestralidad, ¿puedo optar por no presentar la prima sin importar el nivel en el que se encuentre? Sí, menos de 10 no estás obligado a presentarla, más bien, no con eso estás obligado, tienes la opción de no presentarla, pero tienes que cotizar con la prima media. O la presentas y la prima media te va a bajar. Lo que sí es un hecho es que si no la presentas, vas a recibir en el buzón fiscal, en el buzón tributario del Seguro Social, vas a recibir un aviso, oye, no presentaste tu autodeterminación, etcétera, y nada más es hacerle caso omiso a ese recordatorio del IMSS porque tienes la opción de no presentar la prima. Pero no te vayas a asustar, si no la presentas, no te vayas a asustar de que recibiste en tu buzón del Seguro Social ese recordatorio, ¿no? De que debiste de haberla presentado. Al inscribirme por primera vez como patrón, ¿la prima se determina con la prima mínima o con base en la actividad de la empresa? No, ya lo vimos. Ujú. Ya lo vimos cuando me registro por primera vez, que ahorita me voy a regresar. Cuando me registro por primera vez tengo que clasificar mi actividad acorde al catálogo de actividades que está en la ley y en función a ese catálogo decir, oye, yo estoy en clase uno, clase 2, clase 3 y cuando me registro por primera vez voy a cotizar con la prima media de mi clase. No me afectan los riesgos, no me afectan las incidencias, etcétera. Me voy a la prima media de de mi clase. Bien. Yo nada más, en el chat está el correo electrónico de Norma por si quieren enviarle algún correo de forma directa, precisamente porque hay algunos que sí tienen mucho contexto, son casos ya muy particulares
que creo que valdría la pena que ya los vieran en otro, ya en una plática más cercana. Bueno, dice, ¿qué procede si un formato ST8 es recibido como ST9, aun cuando corresponde al primero? O sea, como que hay un error, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Qué procede si un formato ST8 es recibido como ST9? ¿Sí? No, Dice, aun cuando corresponde al primero, o sea, como un ST8. no, o sea, no, el ST8 son de recaídas Ujú, y el ST9 son de enfermedades de trabajo. ok. Entonces no podrían No, confundirse como, uno y otro, ¿no? ¿mande? No podrían confundirse uno con el otro formato. No. Dice una Solo, incapacidad, perdón. solamente el ST8 te lo pueden emitir como ST9 cuando el trabajador no da una referencia de su enfermedad Ah, general, ok. pero Ujú. habiendo Sí. una enfermedad general ya registrada en el Seguro Social, es decir, un ST9 ya registrado en el Seguro Social y dictaminado, eh, es muy difícil que te emitan otro ST9 por la misma enfermedad. O sea, te la tienen que emitir como ST8 porque ya está el expediente ahí electrónico del trabajador. Entonces está Claro. difícil que te lo emitan como O quizá ST9. una clínica que te lo haga a mano, ¿no? Y que no recibió, no revisaron El el expediente expediente, puede ¿no? ser, pero puede ser, Ujú. pero sí está medio complicado. Fíjate que en algunas clínicas, sobre todo en clientes agrícolas, sucede que están muy remotas y que muchos lo hacen a mano. Sí sucede, ¿eh? De repente, que hay confusión ahí con las incapacidades. Sí, sí, efectivamente, nada más que el tema del patrones del campo, pues tiene un tratamiento Ajá, sí, 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 sí. diferente, ¿no? Pero sí, Ujú. coincido. Si una incapacidad aparece en el ITSE como riesgo de trabajo, pero el documento indica enfermedad general, ¿cómo debe capturarse para la autodeterminación? Bueno, entiendo que esa pregunta está enfocada a los certificados de incapacidad, ¿no? A los Sí. certificados que te amparan una ausencia. Ujú. Esos certificados de incapacidad que te amparan días de ausencia te pueden decir riesgo de trabajo, incluso hasta maternidad, te pueden poner como probable riesgo de trabajo, etcétera. Pero lo que te va a ayudar a definir si ese certificado es un riesgo de trabajo es la calificación del ST7 o el ST9. Si el ST9 te dice que sí es un riesgo de trabajo o está calificado como sí profesional, entonces, todos los certificados emitidos posteriores al ST9 o ST7 serán riesgo de trabajo, aunque el certificado diga enfermedad general, posible riesgo de trabajo, etcétera, porque ya hay un dictamen emitido. Entonces, lo que me va a servir de base para saber si las ausencias son por riesgo de trabajo es el ST7 y no el certificado como tal. Lo que te sirve el certificado únicamente es para contar los días, no para calificar si fue o no riesgo de trabajo. ¿Sí? Ok. Dice, si un accidente inició el 7 de abril, pero el ST2 señala como fecha el 15 de abril, ¿cuál debe considerarse para efectos del cálculo? Bueno, cuando hay una diferencia entre la fecha en que sucede el accidente y la fecha en que te dice la alta médica es porque el trabajador tardó, es decir, el accidente sucedió el 7 de abril, pero el trabajador fue al Seguro Social hasta el 15 de abril. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tienes que poner qué es lo que se sugiere poner ¿cómo se llama? En la fecha en que sucedió el accidente, el 7 de abril. Pero tampoco pasa nada si le pones el 15 de abril, porque a partir de ahí es donde se van a contar los días subsidiados a causa de una incapacidad. Pero para Pero sí estar es en la seguro, yo creo que te puedes importante. ir al 7, ¿verdad? Nada más como para estar seguro de que no vayas a tener una omisión por ahí, ¿no? Mande. Digo, por seguridad a lo mejor no tomarías el 7 para no tener una omisión en caso de que una revisión o algo así, ¿no? O no pasaría nada. No pasaría nada, pero sí es importante en este caso que sí se revise por qué la diferencia de fechas.
Porque puede ser que a lo mejor el trabajador no te entregó un certificado del 7 al 15, Ujú. porque son 7 días, ¿no? Sí. Son siete Como días. 8 días. Ajá, 8 días. Ajá. Ujú. O puede ser eso, que el trabajador tardó 7 días en ir al Seguro Social a que lo atendieran. Entonces, si estás completamente segura que no hay un certificado de incapacidad entre el 7 y el 15, el ST7 debe de decir la fecha en que el trabajador fue a atenderse por primera vez al Seguro Social, que no va a concordar con la fecha del accidente, y entonces ahí sin problema puedes poner la fecha 7 de abril. Ok. Dice, si ocurrió una defunción derivada de un posible riesgo de trabajo, pero no se tramitó el formato ST9, ¿debe incluirse ese evento en la declaración? Bueno, es, no, creo que tratándose de defunciones, el patrón no puede dejar a la deriva y no puede dejar abiertos los documentos o no cerrarlos para saber si efectivamente fue un riesgo de trabajo o no, porque estos tipos de incidencias sí te mueven la prima. Y entonces, no sé cuándo sucedió ese accidente, pero al mes de febrero la empresa ya debería de saber si esta muerte o este fallecimiento fue por un riesgo de trabajo. Ok. No lo puedo dejar a la deriva, pero bueno, si lo tienes es el ST9, no sé si está dictaminado, si está dictaminado, pues ahí me voy a dar cuenta, oye, si fue una enfermedad de trabajo y el trabajador falleció derivado de esa enfermedad, entonces sí lo incluyo. Oye, ese ST9 no fue dictaminado como tal, como una enfermedad de trabajo, pues no lo incluyo. Si no tengo el dictamen del ST9, entonces, pues ahora sí que es como que un voladito, ¿no? Lo incluyes, pero sabes que la prima te va a aumentar y te va a aumentar cuando mucho un punto porcentual. Entonces, evaluar qué es lo más adecuado, ¿no? Incluirla, no incluirla cuando no tengo los documentos, que insisto, una defunción no la podemos dejar abierta y en el mes de febrero a 15 días estar preguntándome si fue riesgo o no fue riesgo, porque es un tema, fue una consecuencia grave de un riesgo de trabajo, ¿no? Claro. Y si un trabajador obtiene una incapacidad permanente, parcial permanente y posterior, si un trabajador obtiene una incapacidad permanente parcial y posteriormente el porcentaje aumenta en el reporte del ITSE, ¿debe integrarse la diferencia en la declaración del ejercicio actual? Sí, la tienes que incluir en el SUA. Ujú. Ese trabajador, si ya no está contigo, pues simplemente lo das de alta, incluyes el porcentaje que aumentó y lo das de baja nada más para que aparezca en la relación de riesgos de trabajo con ese diferencial de la devaluación. Si es que ese trabajador ya no está contigo, ¿no? Nada más es darlo de alta y va. Ok. Cuando un trabajador tiene una incapacidad por riesgo de trabajo y posteriormente se le expide una incapacidad por enfermedad general, ¿cómo debe aplicarse correctamente en el SUA? Así, por Claro. enfermedad general, Ujú. siempre y cuando no derive de una recaída. Y eso sí tenemos que tener la certeza, que no, el certificado de incapacidad, recordemos que para lo único que me sirve es para amparar días en los que el trabajador falta. El certificado no me puede decir, porque regularmente el médico que lo trata a lo mejor no tiene el expediente del trabajador, a lo mejor ni lo revisa, no lo consulta, etcétera. Y el médico le pone lo que se le viene primero a la mente, enfermedad, posible riesgo de trabajo, etcétera. Lo que me va a definir si me va a afectar mi siniestralidad es si fue una recaída o no. Y para eso, si el trabajador tuvo un accidente y luego me llega y ya lo dieron de alta y demás, y después me llega con una incapacidad, yo tengo la obligación de cerciorarme que no fue una recaída, aun cuando el certificado diga enfermedad general.
Bueno, te voy a sacar ahora de contexto. Dice, ¿qué conceptos integran un capital constitutivo y cuáles son las obligaciones de pago para el patrón en esos casos? Bueno, las obligaciones de pago es pagarlo, ¿no? Mm, O sea, no, si procede el capital constitutivo, pues no hay más, ¿no? Es pagarlo. ¿Te puedes defender? Pues sí, sí te puedes defender, pero en primera instancia, si procede el capital constitutivo, la obligación es pagarlo. ¿Qué conceptos incluye? Atención médica, atención, gastos por cuestiones quirúrgicos, pensiones, prótesis, terapias, toda la atención médica toda la atención médica y todos los subsidios que el Seguro Social le pague al trabajador, esos me los va a cobrar como capital constitutivo. Y les pongo un ejemplo. Eh, Se tuvo el caso de un trabajador en donde se ingresó a trabajar y en el primero o segundo día el trabajador se transportaba de su casa a su trabajo en moto. Y entonces, no me acuerdo si era el primero o segundo día de trabajo, no estaba dado de alta porque estaban dentro de los 5 días para presentar el aviso. En el segundo día, el trabajador se accidenta con la moto, iba a su trabajo y se muere. Y entonces, el trabajador tenía alrededor de 25 años, más o menos. Entonces, ¿procede el capital constitutivo? Sí, porque la regla la regla en materia de riesgos de trabajo es que el trabajador esté dado de alta cuando sucede el accidente. Si no está dado de alta, procede el capital constitutivo. Entonces, el trabajador le sucede este accidente, lo llevan a atención médica, le dan toda la atención médica que requiere, pero lamentablemente fallece. Y fallece con 24, 27 años de edad. Entonces, lo que hace el capital constitutivo dice, bueno, ¿cuánto me costó atenderlo? ¿Le hicimos alguna operación? Sí, y costó tanto, más la pensión que le correspondería al trabajador por fallecimiento a sus beneficiarios, que es desde los 27 años hasta la vida probable hasta los 65 años, que es la fecha en que se pensiona. Entonces, todo ese tiempo de pensión que le correspondería al trabajador y a sus beneficiarios se lo traen a valor presente y se lo cobran al patrón. Imagínate una pensión de 25 años traídas a valor presente, pues es una cantidad fuerte inmensa, ajá, enorme, ajá. que te puede llevar a problemas complicados de flujo para los patrones. ¿Lo tienes que pagar? Sí. ¿Tienes defensa? Pues también va, pero bueno. Entonces, todo lo que el Seguro Social incurra en el restablecimiento del trabajador o en la atención médica, más un 5% de gastos administrativos, es lo que te contempla un capital constitutivo. Wow. No, pues definitivamente es muchísimo. Sí, sí, Eh, sí. ok, dice, ok. Hemos observado que algunas altas enviadas en ITSE los viernes por la noche se reflejan hasta el siguiente día hábil. ¿Eso puede generar algún riesgo para el patrón? Altas, no, porque las altas siempre bueno, las altas siempre van a surtir efectos a partir de la fecha del alta, independientemente del tiempo en que lo presentes, aun cuando estés fuera de los 5 días, nada más que te lo va a marcar como extemporáneo, entonces no te afecta, siempre y cuando no te suceda un riesgo de trabajo en esos días en que no has presentado el aviso. De hecho, sí, sí nos ha sucedido también esa situación, ¿verdad? Que en lo que están haciendo la alta se accidentan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
pues tienen la evidencia del número de lote cuando se subió o tienen la evidencia del registro, el acuse de recibo de que se envió por parte del ITSE. Con eso sería suficiente, ¿no? De hecho, tenemos un caso en donde, de esos casos, ¿no? Que el trabajador le sucede un riesgo de trabajo, el patrón presenta el aviso de alta del trabajador en el momento en que se da cuenta que sucede el accidente. Y entonces cuando viene el capital constitutivo, el Seguro Social le dice, mira, el trabajador tuvo el accidente a las 19 horas con 25 minutos y tú presentaste el aviso a las 19 horas con 30 minutos, por lo tanto sí procede el capital constitutivo. Wow, pues sí. Y entonces, pues sí, porque ya todo es electrónico, es bien fácil determinar las horas, minutos, segundos. Y en el tema que comentan ahorita, pues sí, tú lo presentas, aunque tú recibas el acuse hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, no hay tema siempre y cuando tengan la fecha correcta de presentación. Dice, cuando el reingreso de un trabajador no se notifica con anticipación y el alta se presenta horas después de haber iniciado labores, ¿existe el riesgo de un capital constitutivo para las empresas? Que ahorita lo Sí. mencionaste. Sí. Dice, en el caso de un trabajador con incapacidad temporal, ¿puede darse de baja antes de los 2 años o debe mantenerse vigente ante el Seguro Social durante todo este periodo? Bueno, ya, creo que ya lo Ya la habías platicamos, ¿no? contestado, Ya sí. lo platicamos. Ujú. Pues mira, siguen llegando todavía muchos, algunos son similares. Yo creo que con esto ya, digo, más o menos son todos los temas que se tocaron. Ya en particular te vamos a enviar todas las preguntas porque sí hay algunas muy detalladas, como te comentaba, con casos ya muy particulares de fechas, horas y situaciones que quizás sí valga la pena verlas un poquito más a detalle. No sé, ¿alguna recomendación final, Norma, que tengas? Digo, ya sé que diste algunas, pero ya basado en con las preguntas y con todo. No, pues básicamente el que si ya tenemos las herramientas a la mano que nos pone el Seguro Social a través del ITSE o a través del escritorio virtual, de estar poniendo ahí los riesgos de trabajo que sucedan para los trabajadores, pues estarlos revisando periódicamente, que coincidan con los documentos que yo tengo físicamente, para no llegar a febrero, como el caso de ahorita que tiene un fallecimiento y no sabe si es riesgo de trabajo, entonces poderle dar el seguimiento debido. Y el Seguro Social me va a poder contestar todo lo que quiera de dudas en materia de riesgos de trabajo en cualquier mes, excepto en febrero, porque en febrero se saturan de actividades con este tema de los riesgos de trabajo. Entonces cualquier pregunta que yo le haga al Seguro Social, oye, este trabajador, tengo que está el ST9 como riesgo de trabajo, pero no sé si el fallecimiento es por la enfermedad. Si yo le pregunto en enero, diciembre, lo que quiera, me lo va a contestar. Pero si lo pregunto en febrero, no me va a dar respuesta y no es obligación del Seguro Social darme respuesta. Es decir, yo no me puedo justificar con que no lo incluí porque tu Seguro Social no me diste respuesta, porque es obligación del patrón darle seguimiento. Entonces, nada más ir ahí conciliando la información que está en el ITSE o en el escritorio virtual contra lo que yo tengo en mis registros y en mis archivos. Muy bien. Pues con eso damos por concluido nuestro webinar. Gracias nuevamente a Norma Robles y a Robles Ulloa, asesores y contadores en Nómina y Capital Humano, por ser aliados estratégicos de Incomex y por sumar su experiencia a estas iniciativas de capacitación. Norma, como siempre, excelente el tema. Siempre salen muchas dudas. Y lo que comentábamos al inicio, ¿verdad? A pesar de que es un tema que pues cada año se repite de una u otra forma, cambia quizá la tecnología, cambia un poco la forma de hacerlo, pero al final de cuentas es lo mismo. Exacto. Ahorita hubo mucha audiencia y sobre todo muchas preguntas y creo que eso es muy bueno. Te lo vamos a mandar nuevamente, te digo, porque sí vale la pena, creo, algunas que las revises y si tienes alguna recomendación, pues que nos las hagas saber también para poder publicar. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el tiempo, por su atención y muchas gracias también a ustedes, Alberto, por la invitación. Claro que sí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro podcast disponible en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Mi nombre es Alberto Serrano.
Ha sido un gusto acompañarles y recuerden, las organizaciones más sólidas no son las que reaccionan a los riesgos, sino las que se anticipan a ellos. Nos vemos en el próximo evento Incomex. Muchas gracias por su participación. Que tengan una excelente tarde.